Bueno, chicos, aquí estoy de nuevo. Básicamente, antes de iniciar nuestra clase, espero pues que el día de hoy no tengamos ningún inconveniente. Ya se resolvieron algunos temas disciplinarios de acuerdo a lo que sucedió la semana pasada, más exactamente hace 8 días viernes. Espero que todos guarden la compostura y me permito recordarles que si no van a hablar, si no van a hacer ningún aporte, es necesario que tengan apagados sus micrófonos para que me puedan escuchar de la mejor manera. También les recuerdo que el chat solo se utiliza para marcar la asistencia, para nada más. Si necesitan hacerme preguntas, me las hacen directamente hablando al micrófono, ¿vale? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Vale. Bueno, la clase está quedando grabada para los que no puedan acceder o los que están conectados y de pronto pierden la conexión. La clase está siendo grabada, ¿vale? Bueno, no siendo más, me permito informarles que el día de ayer les asigné un cuestionario. Algunas personas, los que pudieron acceder en su momento, lo realizaron y a esas personas les iba enviando los comentarios a su vez del trabajo que habían realizado. Es importante resaltar que los que no lo han hecho todavía lo pueden hacer. El plazo es hasta hoy, pero lo voy a ampliar para que no se preocupen por ese lado. ¿Listo? Bueno, básicamente el día de hoy lo que vamos a hacer en nuestra clase es dar continuación al tema que estábamos viendo, aclarar algunas dudas que tengan al respecto. Les recomiendo que mientras esté desarrollando el tema, no me hagan las preguntas, sino que las dejen para lo último, ¿vale? Va a haber un espacio o a medida que yo les voy preguntando, ustedes me van respondiendo para que nos pueda rendir el tiempo. Como les digo, es la continuación del tema que iniciamos a ver. La clase anterior. Entonces, empecemos, chicos, manos a la obra. Imperio carolingio inicia en el siglo VII y acaba en el siglo IX. Lo que están viendo en sus pantallas en estos momentos hace referencia a el contexto del que estamos hablando, el contexto en términos de ubicación en el mapa. Además de eso, nos está diciendo acá en la primera parte, nos está diciendo por acá en la primera parte, por acá arribita, ¿sí? Que nos está diciendo que el Imperio Carolingio ocupa lo que actualmente se conoce con el nombre de Francia, Italia, Suiza, Alemania, haciendo alusión pues a algunos países, no todos, aquí no los estoy mencionando todos, sino los más relevantes, y Holanda, es decir que todo lo que actualmente son estos países se conoció acá en este mapa como el Imperio Carolingio, por eso les coloqué los dos mapas para que ustedes puedan ver la diferencia del uno y del otro, ¿no? Al lado izquierdo de sus pantallas pueden apreciar el mapa que hace alusión al Imperio Carolingio y al lado derecho de sus pantallas pueden apreciar lo que hace alusión al mapa de Europa, ¿no? Actual, de Europa actual. Entonces, miren, algunos países de los cuales les estoy mencionando aquí en este espacio, que es donde aparece el Imperio Carolingio. Acá en Europa actual vamos a encontrar Alemania. ¿Sí lo alcanzan a divisar o no? Para ampliarlo más. ¿Me Sí, confirman? profe, sí se ve. Listo, vale. Yo no veo. ¿No? Sí, sí se ve. Por acá está Suiza, por acá está Francia,
que son pues los países que en su momento hicieron parte de esto que conocemos acá como el Imperio Carolingio y que en la actualidad son países que hacen parte de Europa, ¿no? En el mapa de Europa actual. Por acá encontramos a Italia, Austria. Sí, todo este espacio se conoció como el Imperio Carolingio en su momento. ¿Queda claro hasta ahí o no? Sí, Señora, profe, Dime. al momento de uno tomar los apuntes, ¿hay que hacer todos los mapas? Pues si ustedes desean hacerlos para que quede más claridad sobre el espacio del contexto que estamos hablando, sería magnífico, pero sí, o sea, Catherine, sí los pueden hacer de manera perfecta. ¿Listo? Bueno, profe. Vale, Catherine. Esos mapas igual, esta información yo la subo al Classroom, la subo en documento y la subo en video, en el archivo de video, ¿vale? Para que ustedes tengan acceso a ella. Si lo pueden imprimir, pues perfecto. Si no, pues no es obligación tampoco imprimirlo, porque entiendo de que muchas personas no tienen la facilidad. Los que lo pueden hacer, lo hacen. Profe, o sea que ya los apuntes los tomamos cuando usted ya suba el documento a Classroom. Carol, pues los pueden hacer ya para ganar tiempo, porque igual están dentro de la clase. Si ustedes pueden ir tomando sus apuntes, perfecto, pero de todas maneras yo subo el documento al Classroom, ¿no? Es como, eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Lo importante es que hagan el ejercicio como es, ¿no? Para que puedan obtener resultados favorables, para que puedan hacer un aprendizaje. ¿Listo? sí. Profe, pero mire que por lo menos nos toca con usted y en artistas Profe. está enviando audios. No. Profe, Sí. profesor, hay que escribirlo. Como les digo, sí es ideal que vayan tomando sus apuntes. También lo pueden hacer después de que yo suba el documento al Classroom. O sea, yo les voy a dejar toda esta información, chicos, ¿vale? ¿Listo? Bueno, Bueno, gracias, profe. vale, con todo gusto. Continuemos. Cuando hablamos de los herederos del Imperio Carolingio, hacemos alusión. Sí, dime. Espera un momentico. ¿Qué espero? ¿Qué es lo que tengo que esperar? Espera copio. No, les estoy diciendo que les voy a subir esto al Classroom y esto está quedando grabado. Tenemos que ganar tiempo. Recuerden que en Zoom solo tenemos un tiempo determinado para la clase. Se acaba la clase y no termino de explicar. Entonces, es recomendable que escuchen, por favor, gracias. Es recomendable que escuchen la explicación que les estoy dando. Y al final, si tienen preguntas, las hagan para que nos rinda el tiempo. De lo contrario, no nos va a rendir. Bueno, entonces continúo. Estamos hablando de los herederos del Imperio Carolingio y cuando hablamos de los herederos de este imperio prácticamente hacemos alusión a lo que yo les había comentado la clase anterior. Aquí vamos a evidenciar cuáles fueron las personas que hicieron parte del legado pues político de este imperio. Inicialmente les dije que el Imperio Carolingio inicia con Clodoveo, pero después de ahí van a haber unos sucesores y aquí se los voy a explicar de manera pues más clara. El primero que encontramos, al primero de ellos, es a Carlos Martel. Carlos Martel, chicos, apaguen los micrófonos, por favor, porque si no, no nos rinde el tiempo. Ya están cansados de saber eso. ¿Listo?
Yo lo puedo hacer, pero es que pierdo también demasiado tiempo. Bueno, estamos hablando de Carlos Martel y básicamente podemos decir de este señor que fue quien dirigió el ejército en contra de los musulmanes que avanzaban por Francia y los derrotó en el año de 732. ¿Por qué ocurre esto, chicos? Esto ocurre porque hablamos de los musulmanes aquí. Recuerden que vimos el Islam y que en este tiempo lo que se estaba haciendo era una lucha de religiones y la expansión de estas creencias a otros lugares. Entonces había siempre una disputa entre cristianos y musulmanes, ¿no? Que practicaban la religión del Islam. Bueno, eso por un lado. Entonces, aquí como primera medida aparece este señor, Carlos Martel, ¿sí? Y dice, según los herederos, les dije que eso se heredaba de padres a hijos, el reinado, los imperios. Carlos Martel fue padre de Carlos Magno. Recuerden que Carlos Magno fue uno de los personajes más emblemáticos e importantes dentro del imperio carolingio, ya que él logró el esplendor de este imperio que se extendiera y que creciera, ¿no? Después, Carlos Magno fue el rey de los francos, se convirtió en reconstructor del antiguo imperio de Occidente, tuvo una cercanía bastante fuerte con todo lo que fue la religión, con la figura del Papa. Carlos Magno conquistó gran parte de las tierras de Europa, estableció fronteras seguras, convirtió a todos los pueblos bajo su dominio al cristianismo, ¿sí? Ese señor promovió esa religión durante ese tiempo, reforzó la unión del poder político y religioso. Cuando hablamos de que refuerza la unión del poder político y religioso, es porque en ese tiempo los papas tenían una fuerte influencia en los aspectos políticos, ¿sí? Entonces, por esa razón, hablamos. Nicole, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Todas aquellas personas que tengan encendido el micrófono en estos momentos y que no estén hablando, los voy a retirar de la clase. ¿Listo? Primera advertencia. Bueno. Entonces, básicamente, lo político y lo religioso tenía una fuerte relación en cuanto al Papa, tanto así que Carlos Magno en su tiempo fue nombrado emperador. Sí, este señor de aquí, Carlos Magno, fue nombrado emperador por el Papa León III. O sea, el Papa era quien daba los títulos de nobleza, ¿no? En ese tiempo. El imperio carolingio fue llamado también sacro. Sacro quiere decir sagrado. Entonces, cuando hablamos de imperio carolingio, a veces lo pueden encontrar en algunos libros que se habla del Sacro Imperio, eso quiere decir sagrado, y es importante resaltar en este punto que a la muerte de este señor, de Carlos Magno, quien hereda el imperio de su hijo, ¿no? Llamado Luis, conocido como Ludovico, es quien recibe el trono de su padre, este señor de aquí, Luis. Y de manera sucesiva, como les expliqué en la clase anterior, el poder es hereditario, ¿no? De padres a hijos, se hereda. Básicamente, una vez que muere Luis, el territorio es dividido entre sus hijos, y este señor tenía 3 hijos, Lotario, Luis y Carlos. Tenía 3 hijos.
Miren, lo que ustedes están viendo en el mapa es cómo se reparte el poder, ¿no? Entre esos tres hijos. Se divide todo el imperio carolingio. ¿Listo? Por ser Lotario el hijo primogénito, ¿qué quiere decir hijo primogénito? Este señor de aquí. Deme un segundo, borro. Profe, primogénito es el primer hijo Ajá, que tuvo. exacto. Exacto, tienes toda la razón. Cuando hablamos de primogénito, hacemos alusión al primer hijo. Entonces, como Lotario era el hijo primogénito ¿de quién? ¿De quién era? ¿El hijo de quién? El Luis, profe. ¿De quién? Perdón, no escuché. Sí, De Lodovico. Ajá, listo. Entonces ya estamos conectados. Lotario era hijo de Ludovico o Luis. Fue su hijo primogénito y por ser su hijo primogénito hereda el título de emperador, ¿no? El título de emperador pasa de Carlos Magno a Luis, ¿sí? Y después pasa de Luis a Lotario, el título de emperador, ¿sí? Título de emperador, chicos. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿no? El título de emperador pasa de Carlos Magno a Luis Lodovico y después, una vez que muere este señor Luis, el título de emperador pasa a Lotario. ¿Y por qué pasa a Lotario? Lo acabé de decir. ¿Por qué? Porque es el Porque es el hijo Ajá, primordial. porque es el hijo primogénito. profe. Primogénito, ajá, listo. Estamos conectados. Bien, hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces Lotario tenía una idea imperialista. Cuando hablamos de imperio, hacemos alusión ¿a qué hacemos alusión cuando hablamos de imperio? A una gran población, algo así. No, no. A Hay un que- reino, profe. A un Sí, reino. sí, pero ¿cuál es la lógica del imperio? Yo les expliqué en la clase anterior a los que, los que pudieron estar. Yo les expliqué que cuando hablábamos de imperio hacíamos alusión ¿a qué? No, A una sociedad, profe. no se acuerdan. ¿Cuál es la lógica del Un imperio? territorio, profe. No. ¿Cuál era el fenómeno constante? Organización. No. ¿Cuál era el fenómeno constante que se daba en la Edad Media? No. ¿Cuál era el fenómeno constante que se daba en la Edad Media en Las todos estos guerras. territorios? ¿Cuál? ¿Cuál era? La guerra. Ajá, por ejemplo, la guerra. La guerra. Ajá, pero además de eso había otro que yo les dije. Empieza por I y termina en N. Profe, invasión. Imperio romano. Cierto que sí, la invasión, las invasiones. Entonces, ajá, entonces cuando hablamos de guerra y de invasiones dentro de un esquema político imperialista, eso quiere decir que el imperio, los imperialistas siempre querían anexar nuevos territorios, ¿cierto que eso lo dije? Querían conquistar nuevos territorios. Entonces este señor Lotario continuó con esa idea imperialista, pero hubo un problema, hubo una discordia. ¿Cuál fue la discordia? Pues que sus hermanos no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Sus hermanos no estaban de acuerdo con eso y a causa de ello, ¿qué pasó? Denme un segundo porque no sé qué pasó.
Gracias. Ahí ya la reanudé. Muchas gracias por eso. Bueno, entonces, básicamente, estos hermanos estaban en contra de Lotario, Luis y Carlos porque no estaban de acuerdo con esa ideología imperialista, y a causa de eso se firmó un acuerdo que se conoció como el Acuerdo de Verdún. Y el Acuerdo de Verdún básicamente lo que hacía era esto que está mostrando el mapa, ¿no? Como consecuencia de ese acuerdo fue que se dividieron los poderes, y básicamente los poderes se dividieron de la siguiente forma. Luis estaba encargado de gobernar el estado de Alemania, Carlos estaba encargado de gobernar el estado de Francia, y Lotario se encargó de gobernar Italia. ¿Listo? Bueno, aquí les estoy mostrando el esquema de la sociedad carolingia. La sociedad siempre ha estado dividida en unas castas, en unas clases sociales. Por ejemplo, ¿cuáles son las clases sociales de nuestra actualidad? Si hablamos de clases sociales, ¿a qué hacemos alusión cuando hablamos de clases sociales? ¿Han escuchado alguna vez hablar de eso? ¿Tienen algún conocimiento previo? No, profe. Sí, profe. Sí, profe, ¿no es cuando dicen que una persona es rica y la otra es pobre, así? Ajá, y la otra es pobre, media. Es como los estratos, el que más tiene y el que no tiene. Se escucha entrecortado. Listo. Tienen toda la razón. Cuando una persona es rica, otra es pobre, cuando hablamos de los estratos. Básicamente, la organización de la ciudad en términos de estratificación surte unos efectos, ¿no? Y entonces hacemos alusión a unos estratos socioeconómicos que determinan el rango en el cual nos encontramos. Pues resulta ser que en esta sociedad, en la sociedad carolingia, pasaba algo similar. Y entonces acá empezamos a... Sofía, apaga el micrófono, por favor. Acá empezamos a encontrar lo siguiente. A la cabeza de toda esta clase social estaba el emperador. ¿Qué quiere decir esto? Que el rango más alto que podíamos encontrar en esta época, dentro de esta sociedad, era el rango de emperador, ¿sí? Era el rango más alto, claro está, ¿no? Después del Papa, porque el Papa era considerado como Dios en la tierra, la máxima autoridad religiosa. Pero en términos, pues, políticos como tal, la primera figura era el emperador, seguido de la nobleza, del clero. La nobleza eran personas adineradas. El clero hacía alusión, ¿saben a qué hace alusión esto? De acuerdo a la imagen que se alcanza a percibir ahí. Profe, entonces el primero La era el religión. emperador. Sí, ajá, María José. ¿Alguien me dijo otra cosa? Sí, yo, profe, que la religión. Ajá, exacto. Cuando hablamos del clero hacemos alusión a la religión, a todo lo que vienen a ser sacerdotes y demás, ¿no? En esa época. Entonces la sociedad estaba organizada de esta forma. Después venían las personas libres, porque desde ese tiempo ya existían siervos, es decir, esclavos. Las personas libres eran los artesanos, los comerciantes y los campesinos. Y de último encontrábamos a los siervos, ¿sí? Entonces esta es la lógica y la organización de la sociedad en esta época. Chicos, creo que se nos va a acabar el tiempo. Economía del Imperio Carolingio. La economía del Imperio Carolingio era de propiedad territorial, o sea, todo giraba alrededor de la tierra, y además era una economía agraria, ¿sí? Pero, además de eso, de ser una economía agraria, chicos, hay interferencia, por favor. Génesis.
Profe, acá los grupos están escribiendo mucho. Estamos en clase y la verdad no puedo atenderlo en estos momentos. La clase está quedando grabada. Cuando hablamos de la economía del imperio, hacemos alusión a una economía netamente agraria, una economía netamente de subsistencia, es decir, no se generaban excesos para vender, sino que se generaba solo lo que necesitaba la población para subsistir en ese momento. ¿Listo? Cuando hablamos de la política del Imperio Carolingio, la política, por la gran extensión de terreno que tenía el imperio, tuvo que dividir su territorio para gobernarlo de manera eficaz. Y por esa razón aparecieron los condados, las marcas y los ducados. Cuando hablamos de un condado, hacemos alusión a que este se encargaba solo del poder judicial, del poder militar, de administrar todos los recursos necesarios para la guerra, y también de cobrar los impuestos, los ducados, los condados, perdón, ese era el papel de los condados. Y cuando hablamos de las marcas, hacemos alusión a que eran las zonas de frontera entre un lugar y otro. Y de último, cuando hablamos de los ducados, hacemos alusión a la pertinencia de los duques. Eran personas muy importantes y tenían el rango más alto dentro de la nobleza, ¿no? Dentro de los adinerados, el que era duque tenía un rango bastante considerable y bastante, pues, importante. Bueno, en términos de arte y cultura, creo que vamos a necesitar de otra sesión para terminar la clase porque ya nos queda solo 2 minuticos. Entonces, si se termina, les mando el nuevo link para que se unan para terminarla, ¿listo? Porque ya se va a acabar el tiempo. Cuando hablamos de arte y cultura en esta época, hacemos alusión por ejemplo, a términos educativos, la educación, por ejemplo, Clodoveo, Carlos Magno, no asistieron a una escuela como tal, no pudieron Profe, a mí educarse, me sale sola. no pudieron educarse, pero existió la necesidad de crear una escuela y esa fue la primera escuela que se conoció en este tiempo, en esta época. Y básicamente, en términos de arte, se especializó en los campos como la formación de mosaicos, la arquitectura y la escultura, ¿sí? Básicamente eso fue como lo más relevante en esta época y en este tiempo. Y hasta ahí llega nuestra presentación. No sé si tienen dudas, chicos.